¿Qué tal, amados amigos y hermanos? Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, que nos da este glorioso privilegio de predicar su palabra, eh, privilegio que quisieran tener los ángeles. Y es que es glorioso porque anunciar la bondad de Dios no solamente es un privilegio, sino es un gozo para poder participar de los sufrimientos de Cristo, saber que nuestro Maestro nos dio la enseñanza principal, que era que el discípulo no es mayor que su Maestro. Por lo tanto, todas las cosas que nos pasan nos vienen a bien y damos gloria a Dios porque en el proceso nuestra fe se, se afirma o nuestra fe claudica, como en muchos casos, ¿verdad? Pero es preferible, y Pregoneros del Evangelio emite estos videos para que nuestra fe en la turbulencia, en la prueba o en las cosas que dijo Jesús que nos iban a pasar diariamente, se fortalezca, porque ese es el propósito, que la fe se fortalezca, que usted no claudique, porque muchos viran hacia atrás, como hizo el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel, giró hacia atrás a Egipto porque preferían la esclavitud, el sometimiento a los sufrimientos y a la angustia, a que Jehová los guiara hacia la Canaán celestial. En el caso de los hijos de Dios, de la iglesia como tal, pues va precisamente, simbólicamente, por un desierto, a través de la oscuridad del mundo, pero alumbrado por la luz de Jehová, que es el Evangelio, hacia la Canaán celestial. Y bendito el nombre de Dios, porque es un privilegio, vuelvo y repito, poder tener boca, poder tener lengua, poder tener el llamado de Dios para anunciar las bondades de aquel que nos redimió, de aquel que nos sacó del lodo, de aquel que nos sacó de la muerte, de aquel que nos dijo, ahora van a tener vida en abundancia. Porque yo he vencido, yo la tengo, como dice Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Si usted no ve vida en todos esos argumentos de Jesús, usted está ciego. Usted no quiere creer. Por eso es que es necesario entender lo que vamos a hablar hoy, claro, rapidito, porque son dos principios en pugna desde la creación del mundo. Es más, desde antes, porque precisamente esta revuelta se forma en el cielo con Satanás. Y es que Jehová, en el Edén, ustedes saben que Adán cayó y Jehová, pues, en su misericordia, después que hablan y lo sentencia y toda la cosa, la misericordia de Dios se manifiesta. Y entonces Jehová sacrifica un cordero y lo viste con piel de cordero. Punto. Dice que fue vestido con piel. Es decir, Jehová emite el primer sacrificio, derramamiento de sangre para perdón de los pecados. ¿Y qué hizo Jehová? Vistió a Adán y a Eva con piel de cordero, símbolo del verdadero cordero que habría de venir al fin de los tiempos. Alabado sea el nombre de Dios. Y instituyó y estableció que para perdón de los pecados, que para acercarse a Jehová, usted como pecador, como descendiente de Adán, y Adán como primer hombre y su descendencia, tenían que llevar un cordero limpio, perfecto y sin mancha, que fuera evaluado por los sacerdotes para que entonces pudiese ser considerado apto para cortarle la yugular y derramar esa sangre como símbolo del sacrificio verdadero, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque este corderito no quitaba el pecado del mundo, sino que era un símbolo del que venía de venir, del que habría de venir, y ese sí que apaciguaba, y ese sí que iba a calmar la ira del Dios enojado. Pero en este caso, Jehová lo que quería era que su pueblo entendiera que era sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese es el principio envuelto en todo acto de expiación que se hacía en la historia mediante los corderos, ¿verdad? Mediante palomas y todo esto, porque dependía de los recursos de la familia. Es decir, que entonces Caín y Abel, y es de lo que vamos a hablar rapidito en esta mañana, ya tienen el fundamento que Dios estableció, que es que sin
el cordero, no podemos ir a adorar a Dios. Y eso tú lo debes tener claro, yo lo tengo que tener claro. El mundo cristiano debe entender que sin el cordero no hay adoración, porque el cordero es la aceptación de Dios, es lo único que Dios acepta. Jehová, cuando bautizó a Jesús, dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y ese corderito que mataban en la antigüedad es figura de ese verdadero cordero que descendió del cielo. Por eso esa voz maravillosa de Dios se manifestó ante los hombres y los ángeles, diciendo: ese que está ahí es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En los Salmos dice que esa es su diestra, ¿ves? En donde Dios puso toda su confianza. Fíjense al extremo. Y la gloria sea para Dios, porque tenemos un Cordero de Dios que quita de verdad, el pecado del mundo. Y entonces ese corderito figuraba a ese cordero. Por eso es que hoy día todo aquel que va a adorar y va sin el cordero o va pretendiendo ir por sus propios méritos, está perdiendo el tiempo. Porque ese es su hijo amado en el cual él tiene contentamiento. Entonces, aquí vemos a Caín y Abel, dos adoradores, dos pecadores, dos descendientes de Adán, con la enseñanza, con el principio de cómo debemos acercarnos a Dios. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Son hermanos los dos descendientes de Adán, hijos de Adán y Eva. Uno va con el cordero, que se llama Abel. El otro va con frutos de la tierra, que se llama Caín. Dice la Biblia en Génesis 3 que Abel y su ofrenda fueron vistos con agrados. Es decir, Dios aceptó el sacrificio, el cordero que Abel llevó, porque era la institución que Dios había establecido desde el principio. Abel, pues, fue aceptado, él y su ofrenda. Nunca usted puede ir a adorar sin la ofrenda. La ofrenda y el adorador están íntimamente ligados. Es como la uña y la carne, pegados. No los puede separar. No pueden cohabitar separados. El adorador tiene que ir con el cordero. No puede ir sin el cordero porque asume el papel de Caín, que vamos a explicar ahora. Dios estableció que para perdón de pecados tenemos que llevar un cordero. Por eso fue que en Israel, en el día de Egipto, en los juicios que Jehová emitió contra el faraón, la mancha de sangre marcada en el dintel y los postes de la puerta salvaron la familia de que el ángel destructor destruyera ese hogar. ¿Por qué? Porque estaba protegido por la sangre del cordero. Aleluya por la sangre del cordero. Aleluya por la sangre del cordero. Entonces eso quiere decir que entonces Jehová cumple su palabra. En cambio, los que no van con el cordero, como Caín, son rechazados. Caín y su ofrenda. O sea, Jehová no acepta nada que no sea, ninguna ofrenda que no sea el cordero. No pierde el tiempo, porque le va a pasar lo mismo que a Caín. Va a ser rechazado. Mucha gente dice que Caín era malo y Abel era bueno. Los dos eran malos. Los dos eran descendientes de Adán. Los dos eran pecadores. Eran como yo, eran como usted, eran como toda la raza humana. Pecadores, punto. La única diferencia es que uno llevó el cordero y, como dije, establecimos, Jehová estableció que la única manera en que la ira de Dios no está sobre ti es cuando vas con la sangre del cordero. Lo vimos en Egipto y lo vemos en el curso de la vida cuando el diluvio, lo vemos cuando Sodoma y Gomorra, en todos los juicios que Jehová ha emitido, la sangre del cordero protege a los que se apoderan de ella. Bueno, en este caso Caín y Abel, un adorador de fe y un adorador de fe más obras. Caín representa a la fe más las obras, porque Caín dijo: esto está bien, esto lo logré yo con mis sacrificios y a Jehová le va a gustar. Pero lo que Caín olvidó es que eso no limpia los pecados de la herencia nuestra. Y Jehová lo que quiere es que nosotros entendamos que la sangre del cordero verdadero que descendió del cielo es para limpiar nuestra herencia pecaminosa, nuestra deuda que nos lleva cautivo a la muerte. Entonces, ahí tienes los dos principios en pugna
desde la fundación del mundo prácticamente. La fe de Abel y la fe más obras de Caín. Uno representa a Satanás y uno representa al Dios de los cielos. Esos dos principios están envueltos en la lucha, en el conflicto de los siglos, en lo que es la historia de la redención del hombre. Ahí están los dos principios. Rapidito nos vamos a Lucas 18. Allí usted ve dos adoradores. Ve un fariseo diciéndole a Dios: Señor, yo te doy gracias por todo lo que tengo. Yo te doy gracias por todo lo que soy. Yo te doy gracias porque diezmo, yo hago de todo. Yo ayuno, yo hago cuanta obra buena hay. Aún no soy como este publicano que está al lado mío. Por el contrario, el publicano decía: Señor, sé propicio a mí. Provéeme el cordero porque yo no puedo. Y entonces, ¿acaso eso no fue bendito sea el nombre de Dios? Eso no fue lo que encontró a Abraham, el cordero trabado. Pues ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que el publicano en la parábola de Lucas 18 está diciendo: Señor, sálvame tú, porque tú provees el cordero. Porque yo no tengo justicia que darte. Sin embargo, el fariseo que estaba al lado de él, se daba golpes en el pecho, como dice la Escritura, Lucas 18, para que lo busquen, diciendo que él no era como muchos, ni aún como el publicano que estaba al lado de él. Volvemos a ver los dos principios, uno adorando con el cordero y uno adorando con fe, más las obras, más llevándole los frutos de sus propias manos. ¿Ve? El caso de Caín, fruto de sus propias manos. Esto es increíble, pero así mismito está plasmado en la Escritura, porque es beneficioso para vosotros, para que podamos entender la misericordia y el amor de Dios. Por eso es que el hombre camina con una venda en los ojos, diciendo que adora a Dios, pero es mentira, porque no ha comprendido su necesidad de justicia. Cuando tú comprendes tu necesidad de justicia, tú haces público que tú eres un pecador y que tú has recibido la sangre del Cordero como señal de victoria en tu vida. Este es el caso claro y escueto de los dos ladrones que están a la derecha y a la izquierda de Jesús. Mire, ahí más claro no puede estar. Usted ve dos ladrones. ¿Cuál era más ladrón? Los dos eran ladrones. Entre Caín y Abel, entre el publicano y el fariseo, y entre esos dos ladrones, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Todos son pecadores. Ahora sí hay una diferencia marcada en cuanto al cuál es el verdadero adorador. Pues Abel es el verdadero adorador porque fue con el cordero. El publicano es el verdadero adorador porque fue con el cordero. Y el ladrón de la derecha es el verdadero adorador porque le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La gloria sea para Dios, que se acuerde de todos nosotros que hemos clamado por la sangre del cordero. Si en cambio el otro le decía: sálvate a ti mismo, chico, y después nos salvas a nosotros. Se burlaba y entendía que la salvación dependía de eso mismo, de las obras. Aquí vemos en la historia, desde Génesis hasta el fin de la vida de Jesús, que es en la crucifixión, el casi apocalíptico, los dos principios: fe más obras, fe más obras, fe más obras, en los tres casos. Esos casos son claros y son hipotéticos porque son figuras, pero es una realidad que la iglesia del presente está viviendo hoy día. Y usted lo va a ver ahora cuando vayamos a Apocalipsis 3. Usted sabe que la revelación de Juan, que Dios le dio a Juan por medio del ángel, tiene que ver precisamente con esto. Vamos ahora a especificar un poquito más. Dice, la revelación de Jesucristo, estoy leyendo en Apocalipsis 1, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, oigan hermano, el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Y entonces envía unos saludos para cortar el tiempo, porque el tiempo nos traiciona, a las 7 iglesias. Me envía un mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y por último a la iglesia del presente, que somos nosotros, a la iglesia de la Odisea. La Odisea es una condición, y aquí vamos a ver, una condición que que el ángel le revela a Juan para la iglesia del tiempo presente. No pierdan de vista los 3 puntos, los 3 ejemplos de salvación por fe más obras y por fe por el Cordero que hemos establecido en la Escritura. Dice el mensaje a la Odisea, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo es el testigo fiel y verdadero. La gloria sea para Dios, porque Cristo es el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí hay dos condiciones que son mortales para los miembros de iglesia. Ojalá fuese frío o caliente. Frío porque el frío es que está fuera, completamente fuera. O caliente que estás adentro. Pero tibio es mortandad, porque estás y dices que estás, pero no estás. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense lo que le está diciendo Jesús a la iglesia, a los miembros de la iglesia, que piensan como Caín, que piensan como el fariseo y que piensan como el ladrón del Calvario. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es una condición dentro de la iglesia, hermano. Aquí no le está hablando a ninguno que no sea a la iglesia. La iglesia se ha ensoberbecido. La iglesia ha tomado la dirección por mano del inicuo de autocontemplarse, de autoconfiar en su santificación, en sus logros, en su quehacer, porque han cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y por eso Jesús le dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido. Oye, y esta riqueza no tiene que ver con asuntos materiales, tiene que ver con soberbia, la que tenía Caín, la que tenía Abel, el fariseo, la que tenía el ladrón. Son situaciones de las que el hombre, sin darse cuenta, entra porque comienza a autocontemplar, comienza a mirarse, comienza a confiar en su crecimiento, entre comillas, porque no hay crecimiento ninguno cuando es de esta manera. Y mire lo que le dice Jesús. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esa es nuestra condición. Jesús no pierde de vista para dejarnos saber que nosotros tenemos una condición de muerte, pero que cuando ponemos el Cordero delante de nosotros, nuestra condición es de vida. Por eso es que tenemos que hacer como Caín, ir con el Cordero. Por eso es que tenemos que hacer como el publicano, arrodillarnos ante el Calvario, arrodillarnos ante Jesús y decirle, ten misericordia de mí. Por eso es que es necesario entender que la misericordia y la gracia de Dios provee un Cordero para que todo aquel que siente su necesidad la haga suya. Pero si usted entonces, por el contrario, se ensoberbece, como hicieron los judíos, que entonces tomaron la palabra de Dios y las cosas de Dios para su beneficio y comenzaron a creerse que estaban ricos y que no tenían necesidad de ninguna cosa. Por eso es que Jesús dice,
el que no está enfermo no tiene necesidad de medicina. ¿Ves? Por eso es que Jesús hace tanto énfasis y fue directamente al templo a romper con los protocolos, con la ingratitud que había en términos de la soberbia, porque todos creían que estaban por encima de la ley de Dios. Y no sabes que somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Jesús, por medio de Juan, le está hablando a la iglesia. Y el que diga lo contrario miente porque no puede probarlo. Por tanto, mire lo que dice el versículo 18. Yo te aconsejo, Jesús nos está diciendo, que de mí, de la justicia que Jesús tiene. Romanos 1:16 dice, porque en Cristo Jesús la justicia se revela por fe. ¿La justicia cuál? La que Jesucristo labró, la que Jesucristo ganó para nosotros, la que Él como hombre caminó sin fallarle a Dios y logró establecer que sí, Él cumplió con las demandas de Dios. Y que sí, Él es un hombre justo. Y que sí, Él ganó para nosotros una justicia. Y eso se revela cuando tú quieres creer, cuando tú sientes la necesidad de hacer la tuya. Por eso es que te dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Usted sabe que Cristo fue sometido a la ira de Dios, al fuego consumidor de Dios. Por eso es que Cristo lloró, por eso es que Cristo tanta amargura, por eso es que Cristo fue destrozado, porque fue sometido a la ira de Dios, a lo que usted va a ser sometido en la medida en que no acepte la sangre del Cordero. La única diferencia es que Jesús es el Hijo de Dios y tiene potestad para poner su vida por usted y volverla a tomar. Pero usted no tiene esa potestad. Cuando la ira de Dios caiga sobre usted, usted perecerá. Temete a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Porque esa es la ira de Dios la que ha de destruir el alma y el cuerpo. Por eso fue que en Lot, el ángel le dijo, mira, camina hacia adelante, hacia la consumación del propósito que es tu redención. No mires hacia atrás. Y ella miró hacia atrás. Pues, y le pasó lo que dice la Escritura. Lo que nos pasa a nosotros cuando volvemos hacia atrás. Por eso es que es necesario que de Jesús compremos oro refinado, justicia refinada, justicia verdadera, salvación verdadera, sangre verdadera. Y compremos de gratis, porque aquí no está hablando de intercambio. Estamos hablando de poner la mano de la fe para recibir lo que Cristo tiene para nosotros. Lo que la gracia de Dios tiene para nosotros, que es un cordero sin mancha, que derramó su sangre preciosa, para que entonces nosotros pasemos de mortandad a vida eterna en abundancia. Aleluya por eso. Dice, oro refinado para que seas rico. Entonces sí, alabado sea el nombre de Dios. Entonces sí somos ricos, porque compramos oro refinado de Cristo. Pero si compramos oro de justicia humana, como dice el versículo 17, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido. La justicia que Caín quiso presentarle a Dios, la justicia que el fariseo quiso presentarle a Dios, la justicia que el ladrón de la izquierda quiso presentarle a Dios. Entonces perecemos, porque somos desventurados, miserables y desnudos. Por eso es que Jesús te dice, yo te aconsejo, y yo por medio de la voz de pregoneros del Evangelio, te aconsejo que de Jesús compres oro refinado para que entonces seas verdaderamente rico, porque las riquezas de nuestro Padre Celestial, de Jesús, nuestro Padre Celestial nos las dio en Jesús. Y todo aquel, ay Dios mío, que es declarado hijo, es heredero y va a heredar todas esas riquezas. Pablo dice, por lo demás me será dada la corona de la vida. Aleluya. Es que esto es grandioso, es que esto es glorioso, entender que en Jesús compramos de gratis oro refinado. Y sí somos ricos de verdad. Y sí somos llenos de amor en verdad. Y hay un detalle importante. Comprar oro para que seamos ricos y vestiduras blancas. Vestiduras blancas, que es símbolo de pureza. Símbolo de justicia. Para que no se vea nuestra desnudez, la desnudez de Adán, que Dios tuvo que vestirlo con piel de cordero. ¿Ves? Nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra maldad. Si no tenemos la sangre del Cordero, si no nos vestimos, como dice,
con vestiduras blancas, la vergüenza nuestra se hace manifiesto. Por eso es que la iglesia, la Biblia la llama la novia, porque está vestida de vestiduras blancas, la verdadera iglesia, aquellos que han creído de corazón. Gloria a Dios en las alturas. Padre Celestial, te doy gracias por esta maravilla. No se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, entiende que Dios no va a aceptar nada que no sea la sangre del Cordero. No es la sangre del Cordero más mis obras. No es la sangre del Cordero más mi justicia. No, es la sangre del Cordero para que seamos ricos y para que no se vea y vestirnos de blancura, de la blancura de Cristo, para que no se vea nuestra vergüenza, nuestro pecado. Ese es el mensaje que yo he querido traer esta mañana. Que la iglesia deje de ser soberbia, que la iglesia rechace la autocontemplación y entonces coloque su objetivo hacia donde está la pureza, que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, no en nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Para qué? Para que seamos ricos, para que no se descubra nuestra desnudez. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nos haya vestido de blanco y podamos ser transformados en un cuerpo semejante al de Él. Y podamos vivir conforme al propósito de Jehová desde la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, en un lugar armonioso, de paz, justicia y vida, que se llama la tierra prometida. ¡Aleluya! Vamos a orar por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendigo enormemente tu evangelio y te doy gracias por él y suplico que me permitas, a través de pregoneros del evangelio, seguir predicando tu palabra, seguir alumbrando los ojos de aquellos que están en tinieblas. Bendice a los enfermos, Señor. Bendice a todos aquellos, incluyendo a Sonia, incluyendo a doña Fabri, incluyendo a don Pepe, que hoy cumple 94, ayer cumplió 94. Dale salud, pero sobre todo, Señor, ancla tu ángel de la fe en su corazón para que puedan entender que sin la justicia de Cristo no hay salvación, que sin la sangre del Cordero no hay salvación. Te doy gracias por ello. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Jesús, te lo pido. A Él sea la gloria. Amén y amén. Quiero recordarles, hermanos queridos, que estamos en Inspira hoy de 2 a 3. Hoy vamos a hablar de 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. El martes, de 9 a 10, en programa Reconciliación Familiar, Rescatando la Familia, un programa maravilloso para la familia. Y el jueves, Reconciliación con Dios, un programa que tiene como propósito rescatar a aquellos que se han apartado de una manera o la otra del camino del Señor. Entre tanto y hasta tanto, gozaos en el Señor, que Dios me los bendiga.